Buenas noches con todos. ¿Sí se puede ver la pantalla y se me escucha? Una linda noche, sí, doctora. Sí se ve, sí se escucha. Ya. Buenas noches con todos. Hoy vamos a empezar con estos dos temas de lo que es mama, ¿no? Ecografía de mama y como en todo vamos a empezar con lo que es la anatomía normal de la mama. Vamos a hablar de anatomía normal de la mama, tanto en mamografía como en eco, para que se pueda entender un poco mejor, y también de la parte, digamos, cortes anatómicos de la mama. Entonces, empezamos explicando, ¿no? que las mamas, pues estas son dos glándulas sudoríparas apócrinas que siempre van a estar sensibles sobre todo a lo que son cambios hormonales. Estas se encuentran rodeadas, ¿no es cierto?, por los músculos pectorales, tanto mayor y menor, y están a nivel del tercer y cuarto arco costal. Estos van a tener también lo que es el complejo areola-pezón, que está a nivel del cuarto espacio intercostal, y bueno, van a tener los límites con a nivel de la línea, ¿no es cierto?, axilar anterior. Pues vamos a hablar también de los niveles ganglionares y su relevancia en lo que es el CA de mama, ¿ya? Tenemos también esta parte de aquí, que es el pliegue inframamario, que lo vamos a ver como una área, digamos, triangular, sobre todo en mamografía, ¿ya? Este pliegue inframamario y esta área de aquí interna siempre tiene que estar presente en la mamografía. ¿Por qué? Porque el 5% de los cánceres se van a ubicar en este sector. ¿Alguien sabe en qué área es donde más se va a ubicar el CA de mama? Buenas noches, doctora. ¿En el cuadrante superior externo? Sí, muy bien. En el cuadrante superior externo con un 60%, ¿no? Es en donde más ustedes van a encontrar CA de mama. Ya, perdón, tenemos otras áreas como por ejemplo una prolongación, ¿no es cierto?, de nuestro tejido fibroglandular, que es la cola de Spencer. Eso también, sobre todo en ecografía mamaria, lo podemos ver. La anatomía, pues la mama tiene esta forma como cónica, sí, puede tener un diámetro de 10 a 12 centímetros, un espesor hasta 7 centímetros, y se dice que su peso pues se duplica sobre todo en la lactancia. Ahora, esta también está compuesta por glándulas, ¿no es cierto?, sebáceas. Un ratito. Ya, entonces también tenemos, ¿no es cierto?, esta parte de lo que es la papila y la región retroareolar. Vamos a tener estas áreas, ¿no es cierto?, a nivel de la papila, que son pequeños como nódulos muy diminutos, que cuando están, por ejemplo, en etapa de la lactancia, estos se denominan normalmente tubérculos de Morgag, pero en etapa de lactancia estos reciben el nombre de Montgomery, ¿no? Estos pueden, ustedes saben, en la etapa de lactancia estos no van a ser solo 10, pueden ser hasta 30, ¿no es cierto? Son mucho más, un poco más grandes, más pronunciados. La papila del pezón, pues esta va a tener de 15 a 20 conductos galactóforos, tiene una forma también cilíndrica. ¿Alguien sabe qué patologías podemos encontrar a este nivel? Cuestión de Payet. Sí, la enfermedad de Paget se ubica sobre todo a nivel de la papila, ¿no?
Ya, también a nivel acá, a nivel, como ustedes ven, aquí está la papila y esta va a tener, ¿no es cierto?, relación o con lo que son los conductos, ¿no?, de la mama. Sí, de aquí vamos a ir viendo posteriormente cómo se ven los ductos en ecografía y, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, sobre todo en el sexo masculino, podemos encontrar a este nivel las grandes ginecomastias, ¿no? Ya, como les explicaba, estas áreas están compuestas, ¿no es cierto?, por las glándulas de Montgomery y también a este nivel podemos encontrar también fibras musculares lisas, fibras radiadas y a nivel del pezón fibras de músculo liso, pero ya de una disposición más circular y longitudinal. El epitelio de la areola y de la papila mamaria, estos van a tener una mayor o menor pigmentación y esto de acuerdo al nivel de estrógenos, ¿no? Entonces, en lo que es la anatomía normal de la mama, pues vamos a tener siempre, ¿no es cierto?, nuestro tejido, el pezón, la área retroareolar, la piel, vamos a tener por debajo el tejido celular subcutáneo, vamos a tener la grasa, vamos a tener también la parte del tejido fibroglandular de la mama, la grasa retromamaria, vamos a tener lo que es la parte del músculo, ¿no es cierto?, pectoral, se puede ver también un poco de lo que son las costillas y la parte de la pleura. Ya, las mamas se dice que están compuestas por tejido, ¿no es cierto?, de sostén y tejido que es netamente fibroso. Están encapsuladas por una fascia subcutánea, la cual se divide en una fascia superficial y en una fascia mucho más profunda, ¿no? La fascia superficial de la pared torácica anterior, esta se continúa con la fascia abdominal superficial de Camper y por debajo de ella está también el tejido adiposo subcutáneo de la glándula mamaria. Entonces, tenemos tejido, ¿no es cierto?, fibroso y tejido también conjuntivo que le va a atravesar al lóbulo, a todos los lóbulos mamarios, ¿no? Ya, como les decía, aparte del estroma fibroso, también tenemos tejidos adiposos que van a conformar las unidades secretoras fisiológicas de la mama. Entonces, estos son los ductos, los conductos y los lóbulos, ¿no? La cara anterior de las glándulas mamarias, esta va a ser un poco irregular y la parte fibrosa se va a denominar o está compuesta por lo que son estos de aquí, los ligamentos de sostén de la mama, que son los ligamentos de Cooper. Sí, a veces entre los ligamentos de Cooper puede haber también tejido adiposo subcutáneo, puede también haber estas estructuras de la subdermis, conocidas como las crestas de Duret. Ya, bueno, esto en ecografía también sí se puede ver las crestas de Duret y también el área de sostén como son los ligamentos de Cooper. Ya, la parte, en cambio, la cara anterior de la glándula mamaria, a ver, perdón, esto ya hablamos. La cara posterior, en cambio, esta es ligeramente cóncava y va a estar compuesta más por tejido, sobre todo graso, tejido adiposo, ¿no? Y que esta va a estar en su parte posterior ya lo que sería la parte de la pleura, la parte del tórax, ¿no? Ahora, en la parte anatómica muscular, tenemos algunas variantes, como por ejemplo, ¿qué músculos normalmente le van a rodear a la mama? ¿Alguien sabe? Los pectorales. ¿Cuáles? ¿Alguien sabe cuáles? ¿Qué músculos nomás?
¿El pectoral mayor? Sí, muy bien. El pectoral mayor, pero también el pectoral menor, ¿ya? Dentro de los criterios de calidad, por ejemplo, en mamografía, es que nosotros podamos ver el músculo, al menos el músculo pectoral mayor, ¿ya? Sin embargo, como hay variaciones de la normalidad, miren, también se puede ver el músculo external. Sin embargo, esto, digamos, no es algo muy común, no es algo que se presente con normalidad y se puede ver en una incidencia cráneo-caudal. Ya no va a ser visible en lo que es incidencia medio-lateral oblicua, se puede ver como una forma de vela, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto porque podríamos nosotros tranquilamente confundir con un nódulo, con una distorsión de la arquitectura, con una simetría, es decir, con algo patológico. Entonces aquí tenemos, miren, es este de aquí, este es el músculo del esternón, que nosotros, como les decía, es un área triangular que se ve mejor en lo que es la proyección cráneo-caudal y está justo al lado de mi músculo pectoral. Nosotros podemos confundirnos tranquilamente con alguna lesión, ¿no es cierto? Digamos, sospechosa de malignidad. Acá también, en esta corte, ¿no es cierto?, de resonancia magnética, se puede ver también el músculo externalis, que también nos podría hacer confundir con alguna lesión patológica. Ya. Ya, en la parte de histología, pues la mama está compuesta tanto de conductos como acinos, que son los alveolos. Esto pues nos hace o asemeja, ¿no es cierto?, a lo que es la parte pulmonar. Pues asimismo, la mama también tiene su parte, ¿no es cierto?, como la división de los bronquios. Asimismo, la mama va a tener esta segmentación, ¿no?, que se va dividiendo, ¿no es cierto?, en parte de ductos y lóbulos y se va dividiendo, también tiene su parte como los alveolos, ¿no es cierto?, o los acinos. A su vez tiene los tejidos de sostén, como ya hablábamos, los ligamentos de Cooper, va a tener la parte de la grasa, va a tener también arterias, venas y linfáticos, ¿no? Entonces, la unidad principal de mi mama va a ser esta parte de aquí. Acuérdense ustedes como el bronquio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pulmón, asimismo, pues la mama tiene esa unidad, que es la unidad ducto lobulillar terminal, es decir, toda esta parte que tiene tanto lo que es todo un lóbulo y también tiene los conductos o acinos, ¿ya? Tanto el lóbulo como los acinos. En esta unidad, ¿por qué es la más importante? Pues porque esta primero va a llegar, ¿no es cierto? Toda esta unidad se va a dirigir hacia lo que es el pezón. Y nosotros cuando hablamos, sobre todo en cáncer, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, las calcificaciones que se dirigen al pezón, a nosotros nos van a parecer más sospechosas. Es por esto de aquí, porque mi unidad ducto lobulillar, perdón, se dirige siempre hacia el pezón y está ya compuesta tanto por conductos como por lóbulos, ¿no? Entonces, esta parte, como les explico, es la más importante de la mama, la unidad ducto lobulillar terminal. Ya, entonces, bueno, como decía, cada lóbulo se va a seguir, como ustedes ven, bien dividiendo, ¿no es cierto?, en conductos, en lobulillos, sí, y finalmente va a crear esta imagen de aquí, que son ya la parte de los acinos, ¿no es cierto?, o alveolos, ¿ya? Se dice que cada lóbulo está formado por 10 a 100 lobulillos, ¿ya?
y estos generalmente, bueno, es algo ya más, digamos, histológico. Esto pues no lo vamos a ver como tal en ecografía, ¿no? A menos que estén muy dilatados, por ejemplo, los conductos, nosotros podemos verlos. Generalmente los conductos y lóbulos, pues estos están revestidos de células epiteliales que pueden ser cúbicas y cilíndricas, ¿no es cierto? También se encuentra una capa de célula mioepitelial cuya función es contraer para poder movilizar las secreciones, también, por ejemplo, ¿no es cierto?, la leche. Las células mioepiteliales, la importancia de esta es que de aquí radica la mayoría de, digamos, de lesiones, podemos diferenciarlas entre si es benigna o maligna una lesión. Ya, la vascularización de la mama, ¿ya? La mama, pues, ¿alguien sabe por qué arteria principalmente está irrigada? Por la arteria mamaria interna. Sí, bueno, la mamaria interna es una de las que le va a irrigar, ¿no? Tenemos también la mamaria externa, ¿no es cierto? Que esta, también tenemos ¿no es cierto? La mamaria interna o torácica interna y pues un poco o muy poco de la arteria tóraco-abdominal y las arterias intercostales. Aquí tenemos, ¿no es cierto? La arteria axilar también va a ser, pero como alguien ya lo dijo, el 60% es por la arteria mamaria interna. La vascularización, en cambio, ya venosa, pues estas venas son más superficiales, esas se encuentran por debajo de la fascia superficial, generalmente son de poco calibre. Las arterias nosotros vamos a poderlas ver en mamografía, sin embargo las venas estas como vemos son muy pequeñas y están muy superficiales, o sea, muy próximas a la piel, no van a ser vistas, ¿no es cierto?, ni en ecografía, pues, ni en mamografía, o va a ser muy difícil a menos que estén muy dilatadas, ¿no? Y como les decía, hay una vascularización, que estas dos son superficiales o muy próximas a la piel. La longitudinal esta va a converger hacia lo que es la región supraesternal y desemboca en lo que son las venas superficiales del cuello y las yugulares. En cambio que la transversal, esta se va a ir al borde externo de la mama y va a continuar por su borde profundo. Los vasos, en cambio, que son profundos son muy pocos y estos son a través de lo que son las perforantes que van a desembocar en las venas mamarias internas. Ya, las venas perforantes de la vena mamaria interna, estas van a ser las que van a dar mayor aporte, ¿no es cierto?, a la mama. Estas van a drenar sangre hacia lo que es el pulmón y esto es importante porque es una fuente de metástasis pulmonar. En cambio que el drenaje de la vena axilar, este va a ir directamente también a la red capilar pulmonar y también es otra fuente de diseminación hacia los pulmones, ¿no? Y las venas intercostales es otra vía de implantación de metástasis. Ya, también tenemos el sistema venoso vertebral. Estas venas constituyen también un sistema venoso, pero vertical, distinto al anterior que era más paralelo. Y estos plexos vertebrales se comunican cada segmento, ¿no?, con las venas intercostales. Sistema vertebral no solo va a drenar hacia las vértebras, sino como ustedes ven, a huesos de la cadera, al fémur, al omóplato, al húmero, al cráneo, ¿no? Ese sistema generalmente no tiene válvulas, a excepción de los vasos comunicantes menores, y la sangre va a fluir hacia lo que es la vena cava y viceversa, de acuerdo a ciertas variaciones de la presión abdominal. Este sistema sin que haya lesión en cava o en pulmones, ¿no? Ahora los linfáticos, este también es otra vía también de, ¿no es cierto?, de metástasis, ¿no?
Esta es una vía también de acceso vascular. ¿Alguien sabe también cuál sería el principal en los linfáticos? Un sistema linfático, ¿alguien sabe? ¿No? ¿Alguien sabe tal vez? No, El sistema linfático axilar, que Sí, van a muy la bien, subclavia. ¿ya? Sí, el linfático a nivel axilar es la principal vía de metástasis de la mama, ya el axilar, con un 70-75%. Y en cambio, en este caso, el mamario va a tener un 15%, digamos, eh, de ser el causante de metástasis. El axilar en mama va a ser el más importante, ¿ya? Ahora, como por ejemplo, en tiroides tenemos niveles, ¿no es cierto?, ganglionales, en mama también tenemos 3 niveles ganglionales. El más importante va a ser este de aquí, el nivel 1, en donde vamos a encontrar, sobre todo en ecografía, la mayor cantidad de ganglios. Nosotros vamos a poder verlos mejor, como ustedes ven, de 12 a 15 nódulos se pueden encontrar. Sí, este está a nivel lateral del músculo pectoral menor y se extiende hacia lo que es un poco ya la mama, ¿no? En cambio, el nivel 2, este está por debajo del pectoral menor, y el nivel 3, pues ya este está, ¿no es cierto?, infraclavicular, está en región medial y superior del pectoral menor. Entonces recuerden que el nivel 1 es donde más ganglios vamos a encontrar, entonces las metástasis va a ser más hacia el nivel 1, ¿no? Y tenemos también las referencias anatómicas. Nuestro nivel 1 va a ser, ¿no es cierto?, por debajo del pectoral, ¿sí? Y un poco hacia lo que es la mama, ¿ya? El 3, en cambio, ya va a ser infraclavicular y superior al pectoral. Ahora, la inervación está sobre todo dada por lo que es el plexo cervical y también por el plexo braquial, ¿no? Ya, el aspecto, en cambio, ahora sí, radiológico de la mama. ¿Cómo vamos a ver, no es cierto?, en radiografía a la mama. ¿Alguien sabe qué proyección es esta de aquí? Lateral. Una lateral. ¿Y cuál sería todo el nombre? Tal vez. ¿No? Ya, esta proyección es una medio lateral oblicua, ¿ya? En esta proyección, como ustedes ven, la glándula mamaria tiene esta forma así como triangular, ¿no es cierto?, con una base en dirección a lo que es el tórax. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, ¿qué vemos aquí? La parte más superficial, un poco, digamos, como hiper o un poco más radiopaca. Esta parte como lineal aquí es la piel, ¿no? Por debajo de esta hay como una parte, ¿no es cierto?, de menor densidad, que es, o radiolúcida, que es la grasa premamaria. También tenemos esta parte de aquí, que es el músculo pectoral mayor. Acá, bueno, no se ve muy bien, pero acá arriba tenemos un pequeño ganglio que generalmente tiene una morfología ovoidea. Va a ser como radiopaco con un centro radiolúcido, muy difícil de visualizar. Aquí dicen vena, pero generalmente lo más probable es que sea una arteria. Esta parte un poco más, digamos, blanca o radiopaca, que es mi tejido fibroglandular, que tiene áreas, ¿no es cierto?, de menor y mayor densidad. Una fina línea aquí como hiper o radio opaca son los ligamentos de Cooper. Y bueno, acá no se ve muy bien, pero tenemos que tener una área o de grasa retromamaria. Y como vemos, si la podemos ver un poco acá, ¿no es cierto? Aquí vemos la parte del pezón, mi región retroareolar.
Vemos esta parte de aquí que es el ángulo inframamario, en donde les decía que se pueden esconder hasta un 5% de cánceres. Mi tejido fibroglandular, esta parte de acá que puede ser ya la parte de mi grasa retromamaria, ¿sí? Y tenemos mi músculo pectoral. Entonces, lo mismo que vamos a ver en mamografía, tenemos que ver en ecografía, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es esta proyección de aquí? No. Proyección lateral. No, la lateral era esta. Estas son medio lateral oblicua. Transversal. No, no. Aquí estamos hablando de radiografías, digamos, de Céfalo mamografía. caudal, ¿no? Sí, muy bien. Cráneo caudal. Entonces ya no son cortes, no son proyecciones, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una proyección cráneo caudal. Recuerden que en mamografía tenemos dos proyecciones básicas. La una es esta de aquí, que es la medio lateral oblicua, ¿sí? En donde vamos a dividir, ¿no es cierto?, a la mama en una área superior y una área inferior, desde el pezón hacia mi pectoral. Y otra proyección básica es la cráneo caudal, en donde dividimos de externo a interno. Esas son las más básicas. Ya, entonces, como les decía, lo que vemos en mamografía, pues tenemos que verlo también en eco. Aquí tenemos la piel, la grasa, ¿no es cierto? Perdón, tejido celular subcutáneo, la grasa premamaria, tenemos mi tejido fibroglandular y un poco más hacia abajo lo que es un poco aquí, el músculo pectoral. Muchas veces cuando tenemos mucho tejido fibroglandular en mamografía, pues va a ser difícil distinguir nosotros realmente qué es un quiste, un nódulo. Es por eso que en estos casos se necesita el complemento ecográfico en donde nosotros sí podemos distinguir en realidad si es un quiste o es realmente un nódulo, ¿ya? Ya, ahora, no va a ser lo mismo, sobre todo la composición de mi tejido fibroglandular en una paciente, ¿no es cierto?, en edad, digamos, fértil que en una posmenopáusica, ¿ya? Entonces, esto va a variar muchísimo. Ustedes saben que a partir de los 45 años hay una involución de mi tejido fibroglandular que se va sustituyendo por tejido adiposo. Entonces, ustedes ven aquí tengo esta área de aquí que es como más radiopaca o digamos blanca, es mi tejido fibroglandular. Esto en una paciente, digamos, menor de 40 años. Y esto en una paciente ya de unos 60 años, ustedes ven cómo ese tejido fibroglandular ha sido sustituido prácticamente por grasa. Esa es la involución de mi tejido mamario. Sí, esto es lo que normalmente se da. Sin embargo, hay pacientes que inclusive teniendo los 70 años pueden tener una mama así totalmente densa, ¿no? Entonces, bueno, es la variación que normalmente se debería de dar, pero como les digo, hay veces que esto no sucede. Ya, como les decía, las dos proyecciones básicas en donde tenemos la proyección, ¿no es cierto?, medio lateral oblicua o que es esta de aquí, en donde nos divide en superior e inferior, y la cráneo caudal que me divide en externo e interno, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros también controlamos la calidad de la mamografía. Para nosotros, por ejemplo, es importante ver esto de aquí, ¿no es cierto? Como les había explicado, el ángulo inframamario que me va a esconder lesiones. Como ustedes ven, en estos dos casos no sería una buena toma porque no hay eso. En este caso de aquí, nosotros también valoramos que mi pezón esté, por ejemplo, en el centro de la pantalla, que el pezón esté hacia afuera, valoramos que tenga toda esta grasa retromamaria que se vea.
Valoramos también que haya un poco, por ejemplo, aquí no hay, pero debería de haber un poco de músculo pectoral mayor, inclusive de pectoral menor, que se vea la parte de acá, de abajo, todo el tejido fibroglandular, el componente interno, y trazamos una línea desde el pezón hasta mi pectoral. Miren, aquí no tengo pectoral, está mal hecha. Sí, y acá de mi pezón a mi pectoral, y entre las dos no debería de haber una diferencia mayor a 1 centímetro. Acá lo mismo, ¿no? Valoramos que los pezones estén hacia afuera. ¿Perdón? Ya, valoramos, ¿no es cierto?, el pectoral, los pectorales que estén en forma más cóncava, aquí no están. Entonces, son datos que a nosotros nos sirve también para control de calidad en mamografía. Ya, como ustedes ven, hay que comparar, ¿no es cierto?, las densidades, hay que ver, sobre todo, como les explico, a veces el triángulo que está por debajo, y también a veces, por ejemplo, esta proyección me va a permitir ver mucho más la parte externa, esta más la parte interna, y también podemos valorar estas líneas que están aquí, que son, por ejemplo, los ligamentos de Cooper, ¿no? Miren ustedes, estas finas líneas aquí como radiopacas, ¿sí? Son los ligamentos de Cooper. Y si se juntan con el tejido fibroglandular y entre la grasa premamaria, se conocen como las crestas de Duret. Ya, ahora es importante también saber que antes teníamos, ¿no es cierto?, la mamografía análoga, perdón, y posteriormente ya tuvimos lo que es la digital. Sí, se decía que esta mamografía digital tenía una menor resolución espacial, es decir, no nos permitía distinguir dos puntos como separados. Eso, ¿cuál era la importancia de eso? Pues que a veces no nos permitía distinguir, por ejemplo, microcalcificaciones, ¿ya? Sin embargo, la mamografía digital fue mejorando esta parte y pues al día de hoy pues tiene una excelente resolución espacial. Ya, la piel, sabemos que la piel en mamografía pues no debe de medir más de 2 milímetros. Sin embargo, como ustedes ven, muchas veces, ¿no es cierto?, en la mamografía analógica se podía tener una piel pues un poco más espesa, ¿no es cierto?, pero eso ya no sucede con la digital. A certificar todo, sino solo los pero dentro de por eso la Anita creo que me ha dado imprimiendo todo y así es pegado aquí. Silencien los micrófonos, por favor. Ya, las venas, bueno, hay veces que se pueden ver las venas, pero sin embargo no es tan fácil, ¿no? Lo que sí vamos a ver un poco más, pues son las arterias, como ven ustedes, como un signo de riel. Estos de aquí, sobre todo cuando hay antecedentes de aterosclerosis en pacientes mayores de 60, 70, podemos ver esto de aquí, ¿no? No hay que confundirse con clasificaciones lineales, pues como les decía, las clasificaciones lineales pueden indicar, en este caso, pues las clasificaciones son en doble riel, es decir, como dobles líneas, y pues obviamente estos son arterias que se encuentran calcificadas, ¿ya? Hay también hallazgos que dicen que si hay un aumento muy dominante, digamos, de la vascularización en las dos incidencias, puede ser un signo indirecto de malignidad. Esto sobre todo si las calcificaciones o la vascularización es sobre todo a nivel de algún nódulo, pero de ahí si son solo las arterias calcificadas, no. Ya, también tenemos otras variaciones que podemos encontrar nosotros tanto en mamografía como en ecografía. Tenemos las hipoplasias mamarias, las amastias,
el síndrome de Poland. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Poland? No, doctora. No, doctora. Ya, el síndrome de Poland es una patología que está asociada sobre todo con muchas veces a agenesia, digamos, del pectoral mayor, pero también puede acompañarse de agenesia, digamos, de una mama, ¿no es cierto? Que no haya una mama, y también se puede acompañar con alteraciones musculoesqueléticas, es decir, por ejemplo, fusión de vértebras. Entonces, el síndrome de Poland, cuando nosotros tengamos la sospecha de síndrome de Poland, hacemos nuestra mamografía, y lo que no vamos a ver es, por ejemplo, un pectoral, o inclusive no vamos a ver toda una mama, ¿ya? Eh, Cuando haya la sospecha, pero sin embargo ustedes ven que está la mama y, por ejemplo, no hay el pectoral, nosotros podemos realizar también otras proyecciones para poder ver si realmente es un síndrome de Poland, o, digamos, por ejemplo, el tecnólogo no está sacando de una manera adecuada la parte del pectoral. Ya hay también asimetrías en el tamaño, hay papilas o pezones accesorios, y esto de acá que es muy frecuente, ¿no es cierto? El tejido mamario accesorio, sobre todo a nivel de la axila, que podemos encontrar tejido fibroglandular ectópico, y en este caso, por ejemplo, mi VIRATS es aún benigno, un VIRATS 2, cuando encontramos este tipo de variante, ¿no? Ahora, como les decía, siempre dependiendo de la edad, del factor también hormonal, sobre todo en todas estas etapas, pues va a haber una variación de lo que es mi tejido fibroglandular y la composición de mi mama. Por ejemplo, en una mujer joven que haya tenido muchas gestaciones, puede tener mucho tejido adiposo en relación a una mujer que no sea nulípara y que esté en la menopausia. Lo que les explicaba, las partes de la involución de la mama, ¿no es cierto? También puede hacer que haya, pero que no sea de una manera uniforme. Sin embargo, ustedes van a ver que ya va a haber más tejido graso que tejido fibroglandular, ¿no es cierto? Generalmente las células axilares que revisten los lóbulos van a disminuirse, los lóbulos también van a disminuirse, y mi mama va a estar constituida, como les decía, más por tejido de sostén y a veces por grasa, ¿ya? El tejido conjuntivo también se dice que puede formar como pequeños quistes, puede también haber ectasia, ectasia ductal, puede haber obstrucción de estos ductos, ¿no es cierto? Hay algunos cambios que pueden suceder. En el embarazo, sobre todo en la primera etapa, ahí vamos a encontrar en cambio que hay mucho, sobre todo la parte del el tejido fibroglandular aumentado, con sus ductos aumentados, ¿no es cierto? Y esto va a hacer que, por ejemplo, en esto no se puedan realizar mamografías, no solo por la parte de la radiación, sino también por la parte de que las mamas van a estar demasiadamente densas, ¿no es cierto? Y no va a haber mucho tejido, digamos, graso, sino va a ser netamente conductos, canales y tejido fibroglandular. Después del parto se dice que igual siguen habiendo estas áreas radiotransparentes en mamografía, y me van a dar con aspecto como en copos de nieve, como algodón, ¿no? Eso es importante. ¿Cuándo creen ustedes que se puede realizar en una mamografía en una paciente luego de que dé a luz, posparto, en lactancia, digamos? Cuando se sospecha de un absceso mamario, No, o sea, ¿cuándo puede hacer mamografía? Le digo, mamografía. ¿Cuándo ya podría ser? Después del año. Después de los 6 meses. Sí, muy bien, después de los 6 meses ya, porque en esa etapa, pues como ustedes sabrán, ya hay esta, digamos, regresión de mi tejido, y ya no hay tanto
cantidad de ductos y cantidad de tejido fibroglandular, sino se vuelve como digamos al estado pregrávido, ¿no? Entonces podemos hacer ya. Y también pues en el concepto de ALARA, de disminución de dosis de radiación, una mamografía tiene muy poca radiación, entonces después de los 6 meses sí se puede realizar ya una mamografía y sobre todo cuando haya sospecha de un CA de mama, no cuando sea por mastitis, no, ahí de preferencia es una ecografía. Ya. ¿Cuál es el aspecto ecográfico normal de la mama? Como les explicaba, tenemos lo que es primero la piel, la papila y el tejido subareolar, el tejido adiposo subcutáneo. Tenemos el parénquima, que es esta parte de aquí, que es más ecogénica. Esta es donde está constituida por los ductos, por los acinos y por la parte, ¿no es cierto?, acinar y conductos. Y también tenemos la parte que es la parte del tejido de sostén, como son los ligamentos de Cooper. Y la parte de región retro o grasa, ¿no es cierto?, grasa retromamaria. Entonces, esta parte empezamos, ¿no? Esta es de la piel, mi tejido adiposo subcutáneo, grasa premamaria, mi tejido fibroglandular, ¿no es cierto?, mi tejido adiposo retromamario o grasa retromamaria, mi músculo, esta parte de aquí, mi músculo pectoral, los arcos costales y las pleuras. Sin embargo, bueno, acá tenemos en cambio el músculo y acá la parte ya de la pleura. Sin embargo, en últimos artículos se recomienda no sacar la pleura, no solo sacar hasta el músculo pectoral. Como les explicaba, lo que sale en ecografía es lo mismo que sale en mamografía. Entonces, como ustedes ven en mamografía, ya no estamos viendo, ¿no es cierto?, nada de pulmón, obviamente acá tampoco. Entonces, otra vez, ¿no es cierto?, la parte de mi piel, mi grasa premamaria, mi tejido fibroglandular, esta parte de aquí es el ligamento de Cooper o ligamento de sostén o de tejido, ¿no es cierto?, conectivo. Esta parte que está en rojo es mi músculo pectoral y esta parte de aquí es mi arco costal y esta línea de acá es la línea pleural y más abajo lo que sería ya el pulmón. Tenemos que la piel no debe de medir en ecografía más de 3 milímetros, ¿ya? También tenemos la parte, ya les voy a ir explicando. Otro ejemplo más, ¿no es cierto? Piel, tejido celular subcutáneo, la grasa o fascia premamaria anterior, fibroglandular, fascia o retromamaria posterior, mi músculo pectoral, mi línea de mi pleura, ¿no? Ya, entonces, bueno, esta parte ya está explicada. En mamografía es hasta 3, en ecografía, perdón, en mamografía hasta 2 milímetros, en eco hasta 3 milímetros se considera normal la piel, ¿ya? La papila, esta parte de aquí, o acá también está la papila, o el pezón, ¿no? No hay que confundir porque podemos poner aquí y pensar que esto es un nódulo, no, es nuestra papila, nuestro pezón, ¿ya? Esta imagen puede ser, como ustedes ven aquí, hipoecogénica o acá isoecogénica, y alrededor de esta, por debajo va a estar lo que son los ductos, mi área retroareolar, ¿no? Entonces, estos ductos o canales van a estar mucho más, aquí están, miren, ductos, todos estos ductos, estas áreas anecoicas son los conductos. Va a estar mucho más prominente, por ejemplo, en mujeres que estén dando de lactar. Ya aquí tenemos esta área, como ya les explicaba, subareolar o retroareolar, sí, son estos conductos. Estos conductos no en un diámetro así, AP, no tienen que medir más de 3 milímetros. Si miden más de 3 milímetros, estamos hablando de una ectasia ductal, ¿ya? ¿Sí está entendido hasta aquí? Sí, doctora. Ya. Otro ejemplo, sí, este es mi pezón y mi región retroareolar, en donde vemos estos canales o ductos
¿sí? Que se encuentran un poquito dilatados, por eso les estamos viendo, porque generalmente se van a ver así, ¿no? Casi que no se notan. Pero cuando ya están un poco prominentes o dilatados, se empiezan a ver así. Como les decía, esto es un patrón normal en una paciente en lactancia, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, me está señalando algo, en este caso, pues tenemos un contenido intraductal. Cuando ya se analiza esto, pues esto ya es algo sospechoso, ¿no? Es un BIRATS 3, por ejemplo, ¿ya? Pero si solo tenemos en negro, es un BIRATS 2. Lo que estoy tratando de explicar aquí es sobre todo los canales o conductos retroareolares. Otro ejemplo, miren, son estas formas así tubulares, alargadas. Muchas veces esto a veces suelen confundir con quistes y le mandan como diagnóstico de quiste. Esto no es un quiste, ya cuando está muy alargado en forma como tubular, esto es un ducto, ¿sí? Ducto. Miren, otra vez, este es mi pezón y estos son mis ductos, ¿no? Estos no se encuentran, miren, dilatados, ¿sí? Son mis ductos retroareolares, tubulares, así, largos. Doctora, disculpe, ¿qué corte es? ¿Cómo que corte? Es un corte transversal a nivel del pezón. Ok. Ya. Además de eso, tenemos el tejido adiposo, ¿no es cierto? Subcutáneo. Sí, este que está aquí es como hipoecogénico y como les decía, este va a variar dependiendo de la edad. Puede haber veces que este esté muy adelgazado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 40 años, que tienen un predominio de tejido fibroglandular, este va a estar muy adelgazado, este tejido adiposo subcutáneo. Aquí podemos ver, como les decía, esto de aquí, miren, como esta fina línea, esto no es nada patológico, es un ligamento de sostén, un ligamento de Cooper. Aquí tenemos la fascia, ¿no es cierto?, premamaria y una fascia también retromamaria. En esta parte de aquí, en el tejido adiposo subcutáneo, también podemos encontrar adenopatías, ¿no es cierto?, y que son visibles. Y cuando encontramos un ganglio a este nivel, para nosotros es un BIRATS 2, porque sigue siendo un hallazgo benigno. Doctora, ¿podemos encontrar ahí un lipoma? Sí, también, sí, es un hallazgo benigno. Bueno, eso hablaremos un poco más en la clase de mañana. Sin embargo, los lipomas son nódulos, digamos, hiperecogénicos con áreas hipoecogénicas, pero predominantemente es hiperecogénico. Bueno, otros ejemplos Ok, más. gracias. Mis ligamentos de Cooper, miren cómo se ven como prolongaciones del tejido fibro glandular, ¿no es cierto? Como estas lineecitas así, miren ya. Estos son mis ligamentos de Cooper, ¿sí? Son ligamentos de sostén, son algo, digamos, dentro del componente de fibroso y de sostén de mi mama. Ya habíamos hablado, pues también varía, ¿no es cierto?, por cuántos hijos tenga, por la parte hormonal, la constitución, obviamente, de la paciente, ¿no es cierto? Y bueno, va a tener diferente cantidad de tejido adiposo, diferente cantidad de tejido conjuntivo y diferente cantidad de tejido glandular. Ya, entonces, tenemos que, si tenemos una mama, ¿no es cierto?, que tiene demasiado tejido fibroglandular, es decir, tejido mamario como tal, va a ser una mama que va a ser muy ecogénica. En cambio, si tenemos una mama que, como en este caso, miren, es predominantemente grasa, esta puede ser un patrón más como hipoecogénico, ¿ya? Entonces, el parénquima mamario puede tener diferentes aspectos, es decir, puede ser totalmente ecogénico, puede ser heterogéneo con áreas ecogénicas y áreas menos ecogénicas, y también puede ser predominantemente, como este caso, hipoecogénico, ¿ya?
Este caso de aquí es, por ejemplo, pacientes de edad ya avanzada, como les decía, que ya van perdiendo su parte de tejido fibroglandular y se va sustituyendo por tejido graso, ¿no? Tejido graso y también tejido de sostén, como ven aquí hay un ligamento de Cooper. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una mama que tiene abundante tejido fibro, ¿no es cierto? Fibroglandular. Aquí hay los conductos, ¿sí? Acá también tenemos conductos, ¿sí? Y también tenemos bastante tejido también fibroso, ¿no? Pero acá ustedes ven que ya domina el patrón fibroso, es decir, estas áreas de estos conductos, ¿no? Esto sobre todo en todos estos casos en pacientes menores de 40 años, de 45 años van a tener estos patrones. Como les decía, esta no es la regla, hay pacientes de 60 años que inclusive pueden tener estos tejidos. En estos casos nosotros tenemos que ser muy minuciosos en el estudio de mama porque aquí se pueden esconder lesiones, se pueden esconder, como les hablaba, conductos, por ejemplo, que tengan en su interior nódulos. Entonces, en estos tejidos hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, ¿ya? Y vamos a lo que es también la parte de la grasa, ¿no es cierto? La que está la grasa retromamaria. Esta va a estar ya más en contacto con lo que es el músculo pectoral, los arcos costales. Muchas veces aquí pues no se va a encontrar lesiones. Donde más vamos a encontrar es en mi tejido graso, ¿no es cierto? Premamario y en mi tejido fibroglandular es donde pues la mayoría de cánceres se van a dar. Sí, como les explicaba, es porque aquí está la unidad ducto lobular terminal. ¿Hasta aquí está entendido? Doctora, una consulta. Entré un poquito tarde a la clase, perdón. En la mama, todos los estudios o la mayoría, debe de hacerse en el corte transversal o ahí específicamente cuando encontramos a lo mejor algún quiste o nódulo se tiene que hacer el corte longitudinal también. Pero en general se hace el estudio en todos los cuadrantes en un corte transversal. Ya, el estudio de la mama siempre se va a hacer primero por horas, ¿no? El estudio de la mama tiene dos barridos, uno en un corte totalmente radial y otro en un corte antirradial, es decir, como usted lo dice, en un corte transversal y en un corte longitudinal los barridos. Y todo en horas, ¿sí? Usted tiene que ir viendo horas por horas. ¿Por qué? Porque en mama, créanme, son estudios muy minuciosos, muy detallistas, que si usted se saltó una hora, pues en esa hora puede que haya un conducto con un nódulo adentro que puede ser un carcinoma intraductal. Entonces, usted no puede equivocarse en esa parte, entonces tiene que rastrear mínimo 3 veces con horas, es decir, hora por hora. No se puede uno dar el lujo en ecografía de mama en dar un solo rastreo y en una sola, digamos, en un solo corte. Gracias, doctora. Ya. Sobre todo cuando así usted tenga la experiencia que tenga en ecografía de mama, créame que tiene que dar más de 2 barridos, ¿sí? Porque hay veces, hemos tenido casos que haciendo inclusive la técnica se nos ha ido, se nos ha podido, en el segundo rastreo hemos visto que se han ido lesiones, ¿no? Entonces, en ecografía de mama hay que tener demasiado cuidado. Doctora, una consultita. Usted indicaba de que en la región retroareolar se podría confundir la dilatación de los ductos con los quistes. En este caso, ¿hay alguna recomendación para evitar eso? Claramente usted nos dijo que son tubulares y los quistes son redondeados, pero digo, al momento de hacer presión sobre la mama, ¿no habría una pequeña alteración del quiste como tal? ¿O sí? Ya. Ya,
Como les explicaba, aquí tenemos un área un poco retroareolar. Miren dónde está, ¿no es cierto? Este es mi bobby marker, está señalada en área retroareolar. Y vemos estos canales, ¿no es cierto?, tubulares, ¿no? Primero que mi quiste va a tener una forma más, primero, ovoidea o redonda, ¿no? El quiste va a tener el refuerzo acústico posterior, el ducto muy poco refuerzo va a tener, ¿sí? Y la morfología del ducto va a ser totalmente tubular y de preferencia se va a dirigir hacia el pezón. Hay veces que esto no se da, por ejemplo, hemos tenido ectasias ductales solo a nivel de cuadrante superior externo, pero si usted le sigue a ese ducto va a llegar al pezón, lo cual no va a suceder con un quiste. El quiste está ahí, no se va a mover, va a estar con su refuerzo, va a estar redondo o de una morfología ovoide. Sí, entonces son formas de poder distinguir. Ahora, tanto el quiste como el ducto son, si no tienen nada dentro, pues son un BIRATS 2, ¿sí? Pero hay que tener un poco más cuidado, sobre todo con los ductos, porque si tienen algún contenido en su interior, pueden indicar, por ejemplo, una hiperplasia ductal atípica, pueden indicar un carcinoma, digamos, ductal, entonces hay que tener un poco más cuidado, sobre todo con los ductos. ¿Alguna Gracias, otra doctora. duda? Doctora, una pregunta. ¿De cuántos quistes hablaríamos para ya pasar a un Birrex 3? No hay un número, Sin tener contenido en su interior. no hay un número de quistes. Usted puede encontrar 30 quistes y todos son de contenido anecoico, es un BIRATS 2. Ujú. Ok. Ya, si es que usted encuentra algo sólido en alguno de sus quistes, sólido, totalmente sólido, y en ese caso, por ejemplo, a nosotros nos sirve la elastografía para poder saber si es sólido, es decir, si tiene contenido duro en su interior, ahí, por ejemplo, ya mi BIRATS cambian 4A, pero si hay algo sólido. Si todos son anecoicos y tiene usted 30, 40 quistes, los que tenga de contenido totalmente quístico, es decir, anecoico o líquido, eso es un BIRATS 2. Ok, listo. Ya. A ver, les voy a dar unos 5 minutitos, ¿ya? Para continuar con la clase.
Bueno, vamos a continuar. ¿Sí se me escucha y se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, como ustedes ven, tenemos, ¿no es cierto?, aparte también de lo que es la musculatura pectoral que está aquí, ¿sí? Esto también tenemos que verlo, ¿no es cierto?, en la ecografía de mama. También se puede ver, esto muchas veces se puede confundir con un nódulo, ¿no? Sin embargo, la costilla pues me va a dar esta sombra acústica posterior. La costilla, sobre todo en mujeres como en este caso, que son extremadamente delgadas, se puede notar con mayor claridad y como les decía, a veces se puede confundir con nódulos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto de aquí. También es importante para nosotros valorar lo que es la parte axilar, los tres niveles, el nivel 1, 2 y 3, y poder examinar, ¿no es cierto?, los ganglios, ¿sí?, los linfonodos que tienen esta forma como arriñonada, en su centro una parte de ilio, que es el ilio graso, que es más hiperecogénica, y en su parte periférica o hipoecogénica, que es la parte, digamos, de la cortical de mi ganglio, ¿ya? Entonces, cuando vemos algo así, pues obviamente es un ganglio, digamos, benigno, no es un hallazgo, digamos, patológico. Sin embargo, cuando veo un ganglio que ya es totalmente hipoecogénico, es decir, perdió su parte central grasa, cuando veo un ganglio que mide, por ejemplo, más de 2 centímetros y que es totalmente redondo, pues son hallazgos que me podrían hacer sospechar que algo no está bien o es un hallazgo sospechoso también, ¿no? Entonces, en esto también tenemos que tener mucho cuidado en analizar sobre todo esta parte de la región axilar y buscar sobre todo, ¿no es cierto?, el ganglio centinela. Como les había explicado, el 75%, ¿no es cierto?, de mi mama pues está dada por el drenaje linfático y van a estar también dadas ahí las metástasis. Ahora, ¿qué sucede con la mama durante la pubertad? Pues puede haber, como habíamos dicho, una simetría de la mama. Esto es un hallazgo normal. Se puede ver, ¿no es cierto?, que hay una baja ecogenicidad, poco parénquima glandular. Sí hay discretos septos finos de tejido conectivo y también hay parte de lóbulos grasos, hay tejido subcutáneo y sobre todo en la región prepectoral, ¿no? En las mujeres también adolescentes se dice que también puede haber, y esto también se ha visto, ¿no es cierto?, como una dilatación de mis ductos, de mis canales. Sí, esto sobre todo en la región periareolar, más sobre todo en adolescentes y también, como les había explicado, en pacientes que están dando de lactar, también se puede ver esta ectasia ductal, ¿ya? En algunos casos inclusive se ha visto que pueden tener secreciones. ¿Alguien sabe cómo puedo yo saber si mi secreción podría ser maligna o benigna en mama? ¿Por el dolor? ¿Por la... Si es que es unilateral o si es que es bilateral y también por la consistencia, a veces hay eliminación de sangre. Ya, muy bien, ya. Sí, cuando por ejemplo es unilateral, pues es un dato más hacia sospechoso, no algo maligno. Y sobre todo si es cero hemático, pues es sospechoso para maligno. Si es bilateral y por ejemplo es solo, ¿no es cierto?, una galactorrea, leche, la secreción, pues eso más me da para algo totalmente benigno, ¿ya? Entonces, de esa manera también nosotros clínicamente podemos ya sospechar en algo benigno o que no es benigno. Entonces, lo que vamos a encontrar en estas pacientes en adolescencia también se puede dar estas ectasias ductales, podemos encontrar inclusive muchas veces nódulos en ellas, ¿no? Fibroadenomas es también común encontrar en pacientes adolescentes.
inclusive en estas pacientes esta ectasia ductal se puede convertir también en un absceso, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con la mama durante el embarazo? Pues generalmente estos pequeños lóbulos, ¿no es cierto? Y los ductos también pueden estar un poco más dilatados, ¿no es cierto? Aumenta el volumen de mi unidad ductolobulillar y estos van a ocupar la gran cantidad de toda mi ecografía, ¿no es cierto? Va a haber gran cantidad de tejido fibroglandular, es decir, va a ser hiperecogénica. Mi grasa pre y retromamaria pues va a estar disminuida y la ecoestructura va a ser homogénea, pero predominantemente de tejido fibroglandular. Va a ser raro que haya algo, digamos, secreción sanguinolenta o esta va a ser generalmente bilateral si es que la hay. Durante la lactancia, pues como ustedes ven, ya se les había explicado, va a haber estos conductos que están totalmente dilatados, pues eso es algo pues normal en esta etapa, ¿no? También, sin embargo, hay que tratar también de descartar pues las mastitis en las cuales tanto la parte del tejido fibroglandular como mi grasa premamaria pueden estar mucho más hiperecogénicas de lo normal y cuando esta pues ya se haya complicado podemos ver inclusive áreas de abscesos que se dan sobre todo en la región retroareolar y también a nivel del cuadrante superior externo. Esta parte de aquí es muy importante, ¿no? No por el hecho de que esté embarazada o esté durante la etapa de lactancia, nosotros no debemos de dejar de sospechar en un CA, ¿no? En un cáncer, ¿sí? Porque como ustedes saben, la mayoría de cánceres son muchas veces hormonodependientes, ¿ya? Entonces, en estos estados, el cáncer que aún no era visible o no lo podíamos ver, tanto en la lactancia como en el embarazo, pues van a ser visibles, lo vamos a poder ver. Miren una mamografía de una paciente, pues en etapa de lactancia, ustedes ven totalmente denso, esto no es valorable. Es por eso que muchas veces dentro de los 6 primeros meses no se recomienda una mamografía, se recomienda una ecografía. ¿Ya? Y como les decía, cuando ustedes tengan tal vez alguna paciente que tenga muchas etapas de abscesos durante su embarazo y su lactancia, que son reincidentes, estos abscesos, se recomienda drenaje y también estudio de esto, ¿ya? Porque puede haber la posibilidad de que sea realmente un CA abscedado, ¿ya? Entonces, también, pues, en esta etapa, durante la lactancia, puede haber esta obstrucción, ¿no es cierto?, de los tubérculos de Montgomery. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estos de aquí cuando no está en la lactancia? Morgagni. Muy bien, Morgagni, ¿no? En lactancia se conocen como Montgomery, ¿ya? Estos también pueden crearnos, ¿no es cierto?, inclusive en la obstrucción de un conducto te puede crear esta parte de aquí, que son como quistes, se ven como quistes en la ecografía y pueden ser muy, muy dolorosos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Pues después del periodo de lactancia, como les decía, se produce una regresión de todos estos cambios, ¿sí? Y ya la parte, pues, de los ductos ya no se van a ver tan prominentes y ya hay un aumento más bien de mi tejido conectivo y de mi tejido graso. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, doctora. Ya. Ahora, esta parte me pareció muy importante recalcarla, ¿ya? El tamizaje, cuando empezamos, sobre todo, ustedes saben que es el mes, ¿no es cierto?, de la lucha contra el cáncer y el 19 de octubre se celebró la lucha del cáncer de mama, pues tenemos que saber claramente las indicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos con una mamografía a partir de los 40 años, a partir de esa edad. ¿Por qué? Como les explicaba, ¿no? En pacientes, por ejemplo, de menores de esta edad, pues a veces vamos a tener demasiado tejido fibroglandular y mi mamografía pues no va a ser valorable.
Entonces, ¿cuál es el screening que se debe hacer, el tamizaje? A partir de los 40 años, la sociedad, ¿no es cierto?, de cáncer nos recomienda una cada año. Esta misma sociedad nos dice que a partir de los 55 puedo hacer una cada 2 años, sin embargo, se prefiere optar por hacer mamografías anuales, ¿ya? Así se empieza el screening. Ahora, ¿cuándo hago una mamografía en una paciente menor de 40 años? ¿Cuándo hago? Cuando haya un antecedente de cáncer familiar, sobre todo, ¿no es cierto?, materno, de la parte de la madre, ¿no es cierto?, cuando hay mutaciones, ¿no es cierto?, de gen BRCA1 o BRCA2, pues también puedo indicar una mamografía en una paciente de menos de 40 años. Cuando tenga también un pariente que tiene de primer grado, es decir, madre, hermana, hija, que tenga una mutación de este, pues también. Si la paciente ha sido sometida a radioterapia a nivel de tórax, que en su edad de 10 a 30 años, también puedo recomendar una mamografía. Y si tienen cualquiera de estos síndromes, que son síndromes que tienen a predisponer a un cáncer hereditario, sobre todo a nivel, por ejemplo, pueden dar amartomas o en una predisposición demasiadamente alta a tener un cáncer de mama, en estos casos también puedo recomendar una mamografía antes de los 40 años. Si no hay ninguno de estos antecedentes, pues no se recomienda una mamografía en una mujer menor de 40 años, ¿ya? Yo no tengo ninguno de estos casos de aquí. ¿Cuáles son las indicaciones para ecografía? ¿No es cierto? Sobre todo, como les decía, en mujeres que tengan menos de 40 años, se va a recomendar de preferencia la ecografía, no mamografía, eco, ¿sí? También en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que tengan algún tipo de síntoma, ¿no es cierto? Secreciones, que tengan un dolor intenso en la mama, entonces, o la obstrucción que vimos de los tubérculos, ¿no es cierto? Podemos indicar ecografía, ¿ya? Cuando haya una masa o un nódulo palpable, de preferencia, en mujeres menor a 40 años, empezamos con ecografía, no mamografía. Sí, cuando tengamos que evaluar ruptura de implantes mamarios, en mujeres igual menor de 40 años, empezamos con ecografía. Ahora, también, sobre todo ecografía, también muchas veces cuando haya nódulos o masas para guías para biopsias, también indicada la ecografía. En estos casos de aquí, también recalcar que aparte de la mamografía, se puede indicar a los pacientes, sobre todo si hay los recursos, pues de una resonancia magnética, ¿no? ¿Queda entendido esta parte? Sí, doctora. Doctora, Ya. una consulta. Cuando una paciente tenga si tiene implantes, pero igual ella va por mastalgias o algo, ¿cuál sería ahí lo recomendable? ¿En una ecografía igual o una resonancia? Ya, eso le digo, de acuerdo a la economía, ¿no es cierto? Si es una paciente, pues tiene economía, resonancia magnética, es la indicación en implantes. Pero si no hay de economía, pues obviamente ecografía. Gracias, doctor. Ya, ¿alguna otra consulta? Doc, buenas noches. Esto de los ecos de mama, ¿podrían tener alguna relación con el ciclo menstrual? ¿Habría algún periodo en el que sea más factible hacer el eco o se puede realizar en cualquier momento? No, realmente no hay una alteración con lo que es el ciclo menstrual como tal. Se puede realizar en cualquier etapa del ciclo menstrual. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Hasta dónde entra lo que es la región periareolar en lo que es la cuestión del reporte? Porque lo dividimos por cuadrantes, como usted había dicho, y de ahí obviamente por las horas. Pero hasta qué parte lo podemos poner como la región, como región en el reporte.
A ver, entonces la mama se divide, ¿no es cierto?, en 4 cuadrantes, eso ya lo tenemos claro. Pero la región retroareolar, usted lo que va a informar ahí es si ve o no ve, por ejemplo, los canales dilatados. Si no hay nada, pues usted en su informe pues tendría que poner región retroareolar sin dilatación ductal. Pero en cambio, lo contrario, si usted ve esta dilatación ductal, usted lo va a reportar. Ahora, tener presente, como les explicaba, que una mujer en edad de, perdón, en una etapa de lactancia va a tener normalmente dilatados los ductos en esta área. Pues ahí es fisiológico, usted no tendría igual que reportar nada, porque eso está dentro de la, digamos, de la fisiología normal de la mama para la etapa que está la paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe una pregunta. En una imagen que nos proyectaba por la parte inicial estaba un corte con el eco como que hubiese hecho una toma periférica. ¿Cómo le hizo ese corte o esa proyección? Ya, a ver. Esas proyecciones generalmente son proyecciones en panorámico, ¿ya? Son programas que tienen cierto tipo de equipos en donde usted puede empezar por una área y seguir con su traductor y es como que le grabara, digamos, un video, esto de aquí, como que le grabara un video a la mama, ¿no es cierto? Usted empieza aquí, le va grabando, va grabando y su equipo le capta toda esta área de aquí, es una panorámica, es una opción que tienen los equipos. Ya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, doctora, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, ¿por qué en la pubertad puede aparecer la ectaxia ductal? Pero más sería porque en esa etapa, pues es como que están madurando esta área de tanto los canales y los ductos, ¿ya? En esa etapa también en los hombres, en las mujeres puede haber ectasia ductal y en los hombres también puede aparecer un poco de tejido fibroglandular a nivel de esta área de la retroareolar, a nivel de la papila, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado en mujeres de ectasia ductal y en hombres, pues la ginecomastia, ¿no? ¿Alguna Listo, otra gracias. pregunta? Doctora, una pregunta. Ya vimos las indicaciones de eco, las indicaciones de mamografía, pero a veces hemos visto en algunos informes que sugieren ya sea completar con mamografía o hacer controles con eco. O sea, ¿cuándo los dos? ¿Cuándo correlacionamos con los dos estudios? A ver, cuando generalmente nos VIRATs 3, ¿no? Cuando tenemos hallazgos, digamos, que son un poco, en cierto punto, inciertos y tenemos una baja probabilidad de malignidad, menos del 2%, VIRATs 3, en tanto en mamografía como en ecografía, nosotros recomendamos seguimiento. Y este seguimiento va a ser generalmente durante 2 años y pasando, por ejemplo, cada 6 meses, ¿ya? En mamografía, por ejemplo, cuando existan microcalcificaciones redondas y agrupadas, Zumbirat 3, yo recomiendo mi seguimiento y mi seguimiento tiene que ser con mamografía. ¿Por qué? Porque las microcalcificaciones no las voy a ver por eco, solo por mamografía. Y también cuando hago ecografía, en cambio, y tengo un VIRAT 3, por ejemplo, cuando hay un fibroadenoma no palpable, que lo estoy viendo por primera vez, yo recomiendo seguimiento ecográfico, ¿sí? Porque voy a ver mejor los contornos, voy a ver mejor la consistencia de ese nódulo. Yo recomiendo igual por eco el control, no por mamografía, porque en cambio por mamografía yo no voy a ver la consistencia de ese nódulo, va a ser más difícil muchas veces que vea bien los márgenes. Entonces, de acuerdo a qué estoy viendo, voy a pedir mi seguimiento. ¿Independiente de la edad del paciente? Independientemente de la edad. Pero sobre todo,
por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En menores de 40 años yo voy a pedir eco, o sea, mi primer estudio va a ser eco, no mamografía. En casos excepcionales donde usted va a pedir una mamografía. Como le explicaba, estos son los casos excepcionales donde usted pide, ¿no es cierto?, mamografía en una paciente menor a 40 años. Solo estos casos de aquí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le pueden silenciar un micrófono por ahí que está... Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? A ver, yo les tengo entonces una pregunta. Si mi paciente tiene las mamas muy dolorosas, no tiene ningún antecedente, tiene 28 años, ¿qué estudio le hago? ¿Una ecografía? Ecografía. 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 Ya, muy bien. Si tengo una paciente que tiene una masa muy grande, palpable, y tiene 39 años, ¿qué estudio le hago? Ecografía. A menos que tenga antecedentes. Y ecografía, las dos. Ecografía. Muy bien, ya entonces en esos casos no pedir por favor mamografías, no, ecografía. Ahora, tengo una paciente que tiene 23 años, sí, y tiene un antecedente de un BRCA positivo de ella y de la madre. ¿Qué estudio le hago? Una tomografía. Mamografía. Mamografía. Está en una edad limítrofe. Ya, en ese caso, primero voy a ver a qué edad fue diagnosticada tanto ella como la mamá, ¿no? Se estudia, en los casos de BRCA positivos, se estudia 10 años antes de lo que fue diagnosticada la mamá. Entonces, por ejemplo, si la mamá fue diagnosticada a los 30 años, la hija, pues, a los 20 años ya debería de empezar con mamografías. Y se empieza, en ese caso, sí, con mamografías. Y se continúa con lo que es ecografía. Entonces, ustedes ven, hay que ver la mama individualmente, o sea, cada caso individual, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Como les explicaba, mama a veces es un poquito complejo, sin embargo, es una parte también muy bonita de imagen, en donde podemos también diagnosticar y muchas veces, sobre todo en microcalcificaciones, cuando las vemos en mamografía, sabemos que es un carcinoma, por ejemplo, intraductal in situ, que se puede hacer mucho por el paciente, ¿no? Entonces, la mamografía sigue siendo el gold estándar en estudio de mama, ¿ya? La mamografía en 2D o tomosíntesis en 3D son el gold estándar para microcalcificaciones. Ni siquiera en ese sentido, ni siquiera la resonancia le ha podido sobrepasar a la mamografía. Pero la mamografía se realiza en pacientes mayores de 40 años. Ahora, ha habido una discusión respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, de determinados países, la incidencia de ellos es muy alta en SEA de mama y ellos empiezan su screening, su tamizaje a los 35 años. Ahora, ¿por qué no se hace? Como les explicaba, el tejido va a ser muy denso, los cambios involutivos no se van a dar a esa edad, entonces es por eso que la Sociedad Americana a nivel mundial recomienda los 40 años, ¿ya? Esto les digo porque hay muchos países que van a empezar a los 35 años en mamografías. Esto no es una recomendación a nivel mundial. Ya, en esta imagen de aquí, ¿me pueden decir qué estructura anatómica estamos viendo? Ligamento de Cooper. Muy bien, sí, esta parte, esta línea hiperecogénica que está como que saliera mi tejido fibroglandular es un ligamento de Cooper.
Aquí un poquito más difícil, pero sin embargo sí se nota un poco, ¿no? ¿En qué área estamos? ¿Alguien por ahí? El tejido fibroglandular. Aquí hay tejido fibroglandular, sí, pero ¿qué área creen que está? Está un poquito difícil, la verdad, pero sí se ve. En la parte de los ductos, no. Muy bien, sí, muy bien. Bien difícil, ¿no? Bien difícil, bien sutil, pero se ve. Aquí está el área retroareolar y aquí están los ductos, que ustedes ven no está dilatado, ¿sí? Esto es lo normal que podemos ver a nivel de papila, a nivel de pezón. Esta área de aquí, también un poquito difícil, pero sí, igual sí se ve qué área es. Aquí se ve que estamos midiendo algo. ¿Qué es ese algo que estamos midiendo? La región axilar. ¿En dónde estamos? La región axilar. Muy bien, sí, estos de aquí, sí, región axilar, estos son tienen morfología arriñonada, como que parecen riñones, ¿no es cierto? Tienen un más como hiperecogénico, que es mi grasa de mi ganglio, y la parte cortical hipoecogénica. Son ovoideos, es la morfología normal de un ganglio, tienen hilo graso, es normal, miden menos de 2 centímetros, son ganglios, digamos, normales que están en mi región axilar, y aquí tenemos una parte de mi músculo también pectoral, ¿no es cierto? Y un poco también de grasa, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿qué sería eso? Ductos. Son ductos dilatados. Muy bien. Esto ya en términos, ¿no es cierto?, que vamos a poner en nuestro informe, esta es una ectasia ductal simple, es decir, un ducto totalmente dilatado con un contenido anecoico, ¿ya? Esto podemos ver, por ejemplo, ustedes ven cómo está, ¿no es cierto?, mi puntero y mi body marker está a nivel, ¿no es cierto?, de mi hora más o menos 8, ¿sí? Y se va a dirigir hacia el pezón. Estos son ductos dilatados. Esto es una ectasia ductal simple. Esto sobre todo en una paciente, como les explico, que no esté en embarazo, en etapa de lactancia. Si se trata de una mujer, por ejemplo, de unos 50, 55 años, pues podemos tener ya el diagnóstico de una ectasia ductal simple. Hay que tener cuidado, como les decía, si aquí hay algún contenido, es decir, por ejemplo, un nódulo hipoecogénico o tiene contenido interno, hay que tener muchísimo cuidado. Si solo hay contenido interno hipoecogénico como que se mueve, es una ectasia ductal compleja, es un BIRATS 3. Y si ya encontramos un nódulo adentro, eso ya es mucho más sospechoso de malignidad, es un 4B. Entonces, en ectasia ductal nosotros tenemos ya mucho cuidado, ¿ya? Esta parte de aquí. ¿Qué estamos viendo ahí? Todas las estructuras de la mama, desde la piel. A ver, entonces, ¿esto qué es? No sé. Es la piel. Ya, muy bien, la piel, esto de aquí, ¿qué sería? Celular subcutáneo. Eso ya es el tejido glandular. Graso subcutáneo, tejido fibroglandular, esto de aquí. Y la grasa de retromamaria. La grasa retromamaria, esto de aquí. El músculo. El músculo pectoral. El músculo pectoral, esta parte, esta línea aquí, de acá también, que se ve. Es la fascia retromamaria. Esa pleura, ¿no es cierto? Está por debajo de mi músculo pectoral, es solo una línea. Y por debajo de esta está mi pulmón, ¿cierto? Entonces aquí tenemos prácticamente toda la anatomía que hemos ido explicando en esta clase de lo que es la anatomía normal de una ecografía mamaria.
Eso ha sido todo en esta clase. Espero que, bueno, la mayoría de sus dudas hayan sido resueltas. Por comentarles que de todos estos temas vamos a tener una evaluación. Esa va a estar subida desde el día viernes hasta el día lunes, ¿ya? Va a tener 2 intentos y, bueno, va a ser básicamente de las clases y de los artículos que han sido subidos a la plataforma. En cuanto a las prácticas, también me comentaron que van a ser para la tercera semana de noviembre, aproximadamente, ¿ya? Eso, mañana terminaremos con lo que es ya el VIRATS mamográfico. Doctora, Muchas gracias por esta la última. atención. Dígame. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Hemos hablado de ecografía en mama. ¿Alguna consideración especial al hacer una ecografía en un paciente masculino? Ya, el paciente masculino generalmente va a tener mucho más tejido graso que tejido, digamos, fibroso, ¿no es cierto? Y glandular. El de él va a ser mucho más tejido graso, es decir, va a estar compuesto más por esta grasa de aquí y va a tener más ligamentos de Cooper, ligamentos o tejido conectivo, es decir, tejido de sostén. Esta es la mayor constitución de un tejido, digamos, en mama masculino. Y como les explicaba, en adolescentes vamos a tener más cuidado en la región retroareolar, en esta parte de aquí, de buscar que haya una dilatación ductal o que haya aquí presencia de mucho tejido fibroglandular, que no es lo normal encontrar en ellos. Las ginecomastias van a estar en hombres, sobre todo a nivel retroareolar. Ya, recordar también que en hombres, pues también en bajo porcentaje de 3 a 5% puede haber también fibroadenomas y en otro bajo porcentaje, 1%, también puede haber CA de mama, ¿no? Es muy raro, pero pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Allí sería indicado hacer mamografías en paciente varón. No, ecografía de mama, de preferencia ecografía de mama. Ahora, ¿cuándo puede estar indicada una mamografía? Por ejemplo, en ciertos pacientes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, se inyectan, ¿no es cierto?, silicona. En ese caso sí está indicada la mamografía. Entonces, como les decía, son estudios individualizados, depende del paciente. Entonces, por ejemplo, es un paciente que usted le dice que se inyectó silicona o también se inyectan, ¿no es cierto?, otro tipo de sustancias, pues ahí sí sería la mamografía. Pero si solo quiere estudiar el tejido como tal, ecografía de mama. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, no le entendí muy bien sobre cómo va a ser la evaluación. ¿Desde cuándo va a estar en la plataforma? Desde el día viernes hasta el día lunes. ¿De esta, va a estar, de esta semana? Sí, de esta semana, ajá, exacto. Porque el módulo 1 se acaba mañana, ¿sí? Entonces, los temas están subidos al sistema, a la plataforma y también los videos de las clases. Entonces, básicamente las preguntas son de ahí. Sí, van a haber 2 intentos, ¿ya? Para su evaluación. Y posteriormente, pues las clases van a seguir la próxima semana, ¿ya? A partir del día jueves. Doctora, una pregunta. De las clases de ayer y de hoy, ¿no hay material adicional o bibliografía adicional? Porque en la plataforma solo está hasta la clase del lunes, del lunes. Sí, ya fue subido el día de ayer, me parece en la noche. Sí está la parte de mama, está la parte de también ecografía, ¿no es cierto?, de útero y ovario, sí está. No, porque yo hoy día revisé los temas que me faltaban y no
No había más material adicional, solo estaban 9 artículos nada más. Ya, con todo, si no está, pues ya le subimos, ya, pero todos estos temas sí tienen artículos, todos. Cada clase generalmente se va a tener su artículo, ¿no es cierto? ¿Alguna otra Doctora, una consulta? consulta. ¿La evaluación tiene un tiempo estimado? Sí, generalmente tienen tiempos estimados. El tiempo aún no le puedo comentar, pero lo que les puedo decir es que son 2 intentos, no van a ser preguntas rebuscadas, obviamente, como les digo, son de las clases y de los artículos, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, sería hasta el día de mañana. Muchas gracias por la atención, ¿no? Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor. Una linda noche. Gracias, doctora. Linda Gracias, noche. doctora. Mañana.